Buenas, en este video empezaremos el capítulo 20 de Don Quijote de la Mancha. Después de lo que haya sucedido de toda la tragedia que habían aprendido en el capítulo 19, empezamos esta, en el cual Don Quijote y Sancho, después de haber comido pero no bebido en la noche anterior, se levantaron con una horrenda sed, y Sancho, que era bien mimado, se empezó a quejar que sentía mucha sed y dice que era mucho para alguien como él, y que prefería mejor aguantar hambre que esa sed que tenía. Y dice ese querido personaje que todas aquellas flores que en el bosque se encontraban deberían de hidratarse de algún lugar. Entonces llegó a una conclusión en la que había alguna parte en la que el agua, pues en la que había agua y en la que ellos podían tomar. Entonces Sancho empieza a decirle a Don Quijote que por qué no empezaban a caminar con los caballos y el asno de Sancho empezaban a recorrer por ahí el lugar para encontrar algo de beber. Entonces, llegando a esto, empezaron a caminar por el lugar y llegaron a una parte donde se podía oír el rumor del agua. Oyendo esto, Sancho empezó a saber que tenía la razón, pero llegó unos sonidos que preocupaban a la gente, perdón, a ellos dos, y eran que en medio de este agua se podía escuchar los crujidos de los hierros y algunas cadenas. Entonces estos dos con miedo, aparte de lo que había sucedido en capítulos anteriores, se quedaron allí esperando a ver qué era lo que sucedía. Entonces, Sancho pidiendo que se quedaran allá esperando, esperando por el miedo que tenía, Don Quijote en todo su orgullo dijo que no, que él debía de buscar y ser valiente. Entonces empezó a decir y empezó a nombrar, como siempre lo hacía, a personas de la caballería. Entonces empezó a decir que resucitaría a los caballeros de la tabla redonda, también a los 12 pares de Francia, los 9 de la fama, los plátires, los tablantes, los olivantes, los tirantes, los feos y los valianices. Y así fue a aquel lugar sin saber lo que se le esperaba. Entonces le pidió a Sancho que por favor que amarrara a Rocinante y que se quedara esperando ahí. Y que si le pasaba algo o que no volvía, que le dijera a su hermana Dulcinea que fue a hacer lo que alguien como él debería de hacer por el mundo. Entonces así fue, emprendiendo su destino y sin esperar y sin ver lo que esperaba y sin ver lo que le esperaría. Y esto, el mimado de Sancho, que yo le había dicho, empieza a llorar, ya que tenía miedo por todo lo que le había pasado tanto a él como a Don Quijote y no quería que le volviera a suceder nada más. Entonces le dice que no sabe lo que quiere, pues que no sabe lo que podría estar ahí y que era una aventura muy temerosa. Pidió que pues que no se fuera Don Quijote, pero eso todo tenía una razón. Es que si Don Quijote moría, no le podían dar la ínsula que le había prometido y por lo que tanto había trabajado. Entonces, viendo esto, viendo que Don Quijote era una persona terca, eh, amarró, lo amarró de su asno y solamente se podía mover tanto si el asno como él brincaban. Así que entonces, así que durante todo este tiempo se quedaron ellos dos ahí.
y Don Quijote diciendo que tenía que ir a cumplir el deber que le había encomendado la caballería. Entonces, viendo ya que Don Quijote no tenía salida o no podía escapar de lo que Sancho le había hecho, entonces se queda ahí, siguiéndole la corriente a este otro loco mimado. Entonces, Don Quijote obviamente no estaba contento con lo que había hecho Sancho, entonces dijo que cuando había visto a algún caballero dormir cuando las aventuras lo llamaban, y que él la emprendería, pero que la iba a emprender cuando el alba, o sea al amanecer, llegase. Entonces Sancho en esa noche le pide que le cuente, pues que le cuente un cuento, y viendo que Don Quijote no se lo contaba, pues que no se lo contaba, él se lo iba a contar a él para que se pudiera dormir más rápido. Entonces Sancho, desde lo que sabía, desde su pequeña ignorancia, dijo una frase que hizo pensar a Don Quijote y que efectivamente lo hizo que se quedase. Entonces, la frase era de Catón Sao Cirino y que decía: y el mar para quien la fuese a buscar. O sea que está diciendo que si iba a aprender esa aventura no le iba a dar nada bien. Entonces bueno, el cuento consistía en un pastor en el cual se enamora de otra pastora que se llama Lope Luis. El pastor se llama Lope Luis. Y la otra, por el cual se llama el cuento de la Torralba, era la hija de un ganadero muy rico. Era una moza rolliza sahareña. Y sahareña es, por ejemplo, que es muy arisca. Bueno, a Don Quijote era muy exigente cuando en cosas de literatura y en historia y todo eso. Le dio rabia que que Sancho parara tanto al contar el cuento, porque cuando no lo, pues como no sabía contar o no sabía decir las historias, repetía mucho las cosas muchas veces. Entonces Don Quijote le dice pues que vaya acelerando eso y que pues que le da rabia que le hiciese eso. Entonces listo. El amor que el pastor le tenía a la pastora se volvió amedillo. O sea, que no se volvió amor, sino que se volvió rencor. Por unos celillos que ella le colocaba cada rato. Y para esto, él se fue. Él se largó del lugar donde estaban para no volver a verla. Y esta, con ver que ya no, pues ella no lo veía más, o con sentir ese vacío que él daba siempre, se empezó a enamorar del pastor, de Lope. Entonces empezó a quererlo, y en ese preciso momento Don Quijote interrumpe a Sancho y dice algo sobre las mujeres, que eso no era de extrañarse porque era condición natural de las mujeres, el cual dice así: desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. Ya que, como vieron, en el momento en el que Lope, o sea el pastor, daba todo por ella y era pues como enamorado prácticamente de esa pastorita, ella no le prestaba atención, y ya cuando ella no le importaba nada a ella, ahí sí empezó a sentir ella amor por él. Entonces bueno, Torralba supo que él se iría para otro lugar, o sea para Portugal, y ella fue tras él para declararle su amor. Pero este cuento queda un poquito inconcluso, ya que
un pescador le pasaba ovejas, muchas ovejas a Lope que había comprado. Entonces Sancho le contaba y le decía cuántas ovejas iban. Y así termina esta parte, o este cuento, contando ovejas. Por eso es un cuento para dormir y por eso cuentan ovejas, o es el dicho de cuenta ovejas para dormir que le dicen las madres a uno. Entonces listo. Sancho después le dan ganas de mudarse. Mudarse no es cambiarse de lugar de vivencia, sino que mudarse en el libro Cervantes coloca mudarse para, para referirse a defecar. Entonces, estando estos dos muy cerca, como a 5 pies, bueno, estando muy cerca, estando prácticamente al frente, Sancho se va al lado de un árbol y ahí empieza a mudar o a defecar. Entonces, Don Quijote siente el olor y no sabe en verdad qué es. Entonces le pregunta que si, pues le pregunta a Sancho que si huele lo que aparece, pues lo que está por el aire. Y Sancho dice que qué, hasta que se da cuenta Don Quijote lo que verdaderamente es, y es que estaba haciendo sus necesidades Sancho. Entonces Don Quijote dice pues que se fuera por otro lugar, que el olor era muy tremendo y que no lo dejaba dormir. Bueno, en fin, eso termina, pues la noche termina así, y al día siguiente, con lo que prometió Don Quijote, salió a la aventura cuando el alba se tornó. Y con esto volvió a llorar Sancho, volvió a pedirle que pues que no se fuera, y empezó a llorar y a colocarse triste y decirle que no, que por favor, que porque hacía esto, que no sabía lo que le iba a pasar. Y bueno, en ese lugar se dijeron hacia el ruido pues los dos, y se encontraron unas casas mal hechas, que se veían que estaban en mal estado y que no tenían muy buena pinta. Entonces, acá hay algo muy curioso. Don Quijote no se encomendaba cuando iba a hacer alguna cosa o a hacer alguna aventura pues a su Dios, sino que en esta parte se encomendó a Dulcinea y también pues a su Dios. Entonces, bueno, se contaron con 6 mazos de batán. Y en realidad lo que son son unos mazos gruesos de madera que están puestos sobre un eje que impulsa el agua y que golpea los tejidos de la lana para limpiarlos y turpirlos. Con esto se limpiaban la ropa. Era como un mecanismo para estregarla, para quitar el mugre. Y por esto generaban los estruendos pues que daban miedo, que le daban mucho miedo a esas dos personas, que eran Don Quijote y Sancho. Y bueno, esa parte llega muy curiosa, y es que a Don Quijote se muestra muy avergonzado. Y Sancho se empezó a burlar. Después, a Don Quijote le da rabia esto, y le explicó que siempre tenía que los caballeros siempre tenían que buscar las aventuras por muy raras
o por muy tontas que fuesen, y que si algo que ellos escuchaban y no veían les parecía fuera de lo común, tenían que acudir a lo que su mandato les asignaba. Y bueno, entonces dijo Don Quijote que no sabía si aquellos mazos se volverían gigantes o jaguares, ya que, como antes había dicho Sancho, hay muchos hechizos por el aire, y según él, ya con todos esos hechizos, como volvieron a esas grandes en la batalla, a los grandes rivales y a Pintampolín y al otro, al fanfarrón, en ovejas, se asustó Don Quijote y dijo que tenía que esperar a ver si no sucedía nada, y que tenía que proteger a cualquier persona que mostrase pues algún tipo de debilidad para estar bien. Y bueno, después de ver que Don Quijote le dijo todo esto a Sancho, él se disculpó y le dijo por la razón por la que estaba, que era un poquito obvia, y dijo que le había parecido muy gracioso y que todo lo que había hecho pues había sucedido de una manera muy cómica y que no podía aguantar por las ganas de reír. Entonces Don Quijote dijo que, pues para terminar ese capítulo, dijo que la relación que tenían ellos dos, o sea que tenía Don Quijote y Sancho, el escudero y el caballero, nunca la había leído en ningún otro libro de caballería, y que no hablaban demasiado y que no se trataban así como Sancho pues trataba a Don Quijote. Entonces esta fue una manera muy simpática, menos simpática, de decirle a Sancho que no estaba viendo que hacía con él, o sea, charlar tanto, hablar tanta cosa y ser como muy amigos. Y también nombra, como suele hacer, a varias personas, y nombra a alguien que es muy rimbombante en ese libro, y es sobre el libro de la maíz de Gaula, y al escudero de ese, que era Gandalía, que bueno, que era dueño de la ínsula Firme, y que cuando el caballero iba pues a la ínsula de él, tenía que agachar la cabeza, quitarse el sombrero y mirar pues al suelo con son de respeto, lo que Sancho no hacía, y lo que quería que hiciera, pues lo que quería que hiciera Quijote de él. Y con esto le di una pequeña clase a Sancho de cómo hay que tratarlo para con la caballería.